La historia que vas a escuchar el día de hoy es un escándalo que en su momento sacudió a toda Televisa, y sin embargo, a día de hoy, poca gente lo sabe, como si se hubiera hecho todo lo posible para que no saliera a la luz. Era 1978, y El Chavo del Ocho era el programa más grande de México, el que tenía a todos pegados al televisor, riendo con las travesuras del Chavo, las deudas de Don Ramón, los berrinches de Kiko. Pero en los estudios de Televisa, donde se grababa La Vecindad, las cosas no eran tan alegres. Había algo oscuro pasando detrás de las cámaras, algo que nadie quería decir en voz alta, pero que todos sentíamos. Yo era un asistente de producción, de esos que pasan desapercibidos, cargando cables, trayendo café, recogiendo guiones. No era nadie importante, pero desde mi lugar veía todo, las peleas, los susurros, las miradas de miedo. Y en el centro de todo estaba Florinda Mesa, la actriz que hacía de Doña Florinda, la pareja de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el genio detrás del programa. Algo pasó ese año, algo que involucró una nota que Chespirito dejó escondida, un secreto que Florinda hizo todo por ocultar. Quédate hasta el final, porque esto no es solo un chisme, es una historia que va a cambiar cómo ves El Chavo del Ocho. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene es un misterio que la vecindad quiso enterrar para siempre. Era 1978, y El Chavo del Ocho estaba en su mejor momento. Cada semana, millones veían al Chavo esconderse en su barril, a Don Ramón esquivar al señor Barriga, a la Chilindrina hacer de las suyas. En el set, en los estudios de Televisa, todo parecía normal desde fuera. Los actores entraban y salían, los técnicos ajustaban luces, los guionistas corrían con libretos. Pero si te fijabas bien, algo no estaba bien. Yo trabajaba como asistente de producción, un puesto chico, de los que pasan desapercibidos. Mi trabajo era llevar café, mover cosas, asegurarme de que todo estuviera listo para grabar. Pero desde mi lugar, veía cosas que el público nunca supo. Había una tensión en el aire, como cuando sabes que algo malo está a punto de pasar, pero nadie quiere hablar de eso. Florinda Mesa, la que hacía de Doña Florinda, era el centro de todo. No era solo una actriz, era la pareja de Chespirito, y eso la hacía intocable. Al principio, todos pensaban que era algo bueno. Roberto estaba enamorado, y Florinda era lista, siempre dando ideas, ayudando con los guiones. Pero para 1978, las cosas se habían puesto raras. Florinda llegaba al set con los guiones en la mano, llenos de marcas en lápiz rojo. Cambiaba diálogos, cortaba escenas, decidía quién salía más en cámara. Si la Chilindrina tenía una línea que hacía reír a todos, Florinda la tachaba. Si Don Ramón tenía un momento que robaba el show, de repente desaparecía del libreto. Una vez, escuché a un guionista quejarse después de una reunión, escribí una escena donde Don Ramón le hace una broma al señor Barriga, y Florinda la cambió por una donde ella le pega con la bolsa. Dice que es mejor para la historia, pero todos sabemos que no es por eso. Rubén Aguirre, el actor que hacía del profesor Girafales, fue el primero en hablar claro. Una tarde, después de grabar un episodio donde el Chavo y Kiko pelean por un sándwich, Rubén se quedó en el set después de que todos se fueron. Yo estaba recogiendo cables y lo escuché hablar con un productor en una oficina pequeña. Esto no puede seguir así, dijo Rubén, con la voz tensa. Florinda está manejando todo. Cambia los guiones, decide quién sale, quién no. Hasta Roberto hace lo que ella dice. Esto no es un equipo, es su show personal. El productor, un hombre mayor que había trabajado con Chespirito desde los días de los supergenios de la mesa cuadrada, solo asintió, pero no dijo nada. Todos sabían que enfrentarse a Florinda era arriesgado. Ella tenía a Roberto de su lado, y Roberto era el jefe. Edgar Vivar, el que hacía del señor Barriga, también estaba harto. Una vez, durante las grabaciones de un episodio en Acapulco, Edgar llegó al set enfermo, con fiebre. Yo lo vi, apenas podía caminar. Pero Florinda no lo dejó descansar. Si no grabas, le diré a Roberto que busque a otro, le dijo, con una voz fría que no olvidaré. Edgar grabó el episodio entero, sudando, casi desmayándose. Después, se quejó con un asistente, Florinda no me dejó ni tomar agua.
Dijo que no había tiempo. ¿Quién se cree que es? Esa no fue la única vez. Florinda tenía una forma de hablar, siempre sonriendo, pero con un tono que te hacía sentir pequeño. Los técnicos lo notábamos. Los actores lo sentían más. Ramón Valdés, el que hacía de Don Ramón, era el alma del set. Siempre estaba bromeando, haciendo reír a todos, pero hasta él estaba diferente. Lo veía en los descansos, fumando en un rincón, con el sombrero ladeado y la mirada perdida. Una vez, mientras le pasaba un café, lo escuché murmurar: si no fuera por Roberto, ya me habría ido. Esto no es como antes. Ramón era leal a Chespirito, pero hasta él sentía que algo estaba mal. Los rumores decían que Florinda no lo quería en el programa porque sus escenas eran demasiado populares. Una vez, un guión tenía a don Ramón cantando una canción chistosa, y Florinda lo cambió por una escena donde doña Florinda lo regañaba. Nadie entendía por qué. Carlos Villagrán, el que hacía de Kiko, era otro que no se quedaba callado. Carlos siempre había sido orgulloso, como su personaje, y no le gustaba que Florinda le diera órdenes. Una vez, durante un ensayo, Florinda le dijo que su forma de decir mamá era exagerada y que lo cambiara. Carlos la miró y respondió: si no te gusta, cámbialo tú, que ya cambias todo lo demás. Todos en el set se quedaron callados. Fue como si el aire se hubiera detenido. Florinda solo sonrió, pero después de eso, las escenas de Kiko empezaron a ser más cortas. Carlos no se lo guardó. Empezó a hablar con los técnicos, diciendo cosas como: Florinda quiere que todos seamos sus empleados, no actores. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, era la más astuta de todos. Siempre estaba observando, escuchando, como su personaje. Ella notaba cómo Florinda controlaba a Roberto. A veces, durante los descansos, veía a Roberto sentado solo, con la mirada perdida, mientras Florinda hablaba con los productores. María Antonieta no decía mucho, pero sus ojos lo decían todo. Una vez, mientras compartíamos un refresco en la cafetería del estudio, me dijo: Roberto no es el mismo. Algo le pasa, pero no sé qué. No le di importancia en ese momento, pero después entendí que ella ya sospechaba algo. Angelines Fernández, la que hacía de doña Clotilde, la bruja del 71, era la más callada. Era una mujer dulce, pero en el set se mantenía al margen. Sin embargo, hasta ella empezó a hablar. Una vez, mientras le ayudaba a llevar su maquillaje al camerino, la escuché decir: Florinda no entiende que este programa es de todos, no solo de ella. Angelines no era de las que se quejaban, así que sus palabras me sorprendieron. Si hasta ella estaba molesta, entonces algo estaba realmente mal. El ambiente en el set se puso más pesado con el tiempo. Los actores apenas hablaban entre ellos fuera de las grabaciones. Los productores parecían caminar sobre cáscaras de huevo, siempre mirando a Florinda antes de tomar cualquier decisión. Incluso los técnicos, como yo, sentíamos la presión. Si dejabas un cable mal puesto o traías el café tarde, Florinda te miraba como si hubieras cometido un crimen. Pero nadie esperaba lo que pasó un día, durante la grabación de un episodio donde el Chavo y Kiko pelean por una torta de jamón. Ese día, todo cambió. Era una mañana normal, o eso parecía. Estábamos preparando el set para grabar. Yo estaba moviendo una silla cuando María Antonieta, la Chilindrina, se me acercó. Estaba nerviosa, algo raro en ella. Oye, necesito que me ayudes, me dijo en voz baja. Encontré algo en el camerino de Roberto, pero no puedo decírselo a nadie todavía. Le pregunté qué era, pero solo negó con la cabeza y me pidió que vigilara la puerta del camerino mientras ella buscaba algo. No entendí de qué hablaba, pero hice lo que me pidió. María Antonieta era de las que siempre sabía más de lo que decía. Esa tarde, después de la grabación, María Antonieta se reunió con Ramón Valdés en un rincón del set. Yo estaba cerca, recogiendo guiones, y escuché parte de la conversación. Es una nota, dijo María Antonieta, con la voz temblando. La encontré en el escritorio de Roberto, escondida debajo de un montón de papeles. Ramón, siempre relajado, se rió. Seguro es un chiste para un episodio nuevo.
Roberto siempre anda escribiendo cosas raras. Pero María Antonieta no estaba sonriendo. No es un chiste, Ramón. Es algo serio. Tenemos que hablar con los demás. No pude escuchar más porque un productor me llamó para mover unas luces, pero vi que Ramón se quedó serio, algo que no pasaba casi nunca. Esa noche, después de que todos se fueron, María Antonieta y Ramón se quedaron en el set. Yo me quedé también, fingiendo que estaba ordenando cables. No sé por qué, pero sentía que algo grande estaba pasando. Los vi hablar con Rubén Aguirre y Edgar Vivar en una esquina, lejos de las oficinas de los productores. Carlos Villagrán llegó después, con su cara de siempre, como si todo fuera un juego. María Antonieta sacó un papel arrugado y se lo mostró a los demás. No pude ver qué decía, pero vi sus caras. Rubén se puso pálido. Edgar se llevó las manos a la cabeza. Carlos, por primera vez, no dijo nada. Algo en esa nota los había sacudido. Al día siguiente, el ambiente en el set era diferente. Nadie hablaba de la nota en voz alta, pero todos actuaban raro. Rubén evitaba mirar a Florinda. Edgar estaba más callado de lo normal. Ramón fumaba el doble de lo usual. Y María Antonieta, siempre tan curiosa, no dejaba de observar a Florinda, como si estuviera buscando algo. Yo no sabía qué decía la nota, pero empecé a notar cosas extrañas. Florinda, que siempre estaba pegada a Roberto, ahora lo seguía más de cerca. Si él iba a tomar agua, ella estaba ahí. Si él se sentaba a escribir, ella revisaba sus papeles. Y Roberto, que siempre había sido el alma del set, estaba diferente. Estaba pálido, nervioso, como si no durmiera bien. Una vez, mientras le pasaba un guión, lo vi mirar por encima de su hombro, como si temiera que alguien lo estuviera vigilando. Los productores también notaron que algo no estaba bien. Uno de ellos, un hombre mayor llamado José, que había trabajado con Chespirito desde sus primeros programas, empezó a hacer preguntas. José era de los pocos que no le tenían miedo a Florinda. Una tarde, lo vi hablando con Rubén y Edgar en la cafetería del estudio. Roberto no está bien, dijo José. Lo veo cansado, distraído. Y Florinda no lo deja ni a sol ni a sombra. ¿Saben algo que no me están contando? Rubén y Edgar se miraron, pero no dijeron nada. Yo estaba limpiando una mesa cerca, y vi cómo Rubén apretaba los puños, como si quisiera hablar pero no pudiera. Días después, las cosas se pusieron más raras. Florinda empezó a actuar como si supiera que algo estaba pasando. Una mañana, durante un ensayo, llamó a todos los actores a una reunión en el set. Yo estaba ajustando una cámara, así que escuché todo. Sé que hay rumores, dijo Florinda, con una voz calma pero dura. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora. No quiero chismes en mi programa. Nadie dijo nada. Ni Rubén, ni Edgar, ni siquiera Carlos, que siempre tenía algo que decir. Pero María Antonieta, con esa mirada astuta de la chilindrina, solo sonrió. Y eso pareció poner nerviosa a Florinda. Esa misma semana, algo pasó que me hizo sospechar aún más. Yo estaba en la cocina del set, donde preparábamos café y comida para el equipo. Florinda siempre estaba ahí, diciendo que le gustaba organizar las cosas. Ese día, mientras buscaba azúcar para el café, vi un frasco pequeño, sin etiqueta, escondido detrás de una caja de galletas. Era raro, porque todo en la cocina tenía etiquetas: café, azúcar, té. Este frasco no. Lo tomé y lo olí. Tenía un olor extraño, como a medicina, pero no pude identificarlo. No sé por qué, pero lo dejé donde estaba y no dije nada. Ahora me arrepiento, porque ese frasco fue clave en lo que pasó después. Unos días después, María Antonieta me buscó otra vez. Estaba más nerviosa que nunca. Encontré algo más, me dijo, en un susurro. No solo es la nota. Hay más papeles en el camerino de Roberto, pero no puedo entrar sin que Florinda me vea. Le pregunté qué decían los papeles, pero ella solo negó con la cabeza. Es algo grande. Necesito que me ayudes a entrar al camerino. No quería meterme en problemas, pero María Antonieta tenía una forma de convencerte.
Esa noche, después de que todos se fueron, la ayudé a entrar al camerino de Chespirito. Ella buscó en el escritorio, en los cajones, hasta que encontró una carpeta vieja, llena de polvo. Dentro, había más notas, todas con la letra de Roberto. No pude leerlas bien, pero vi que una decía algo sobre no confiar y peligro. María Antonieta las guardó en su bolsa y me dijo, no le digas a nadie. Esto es entre nosotros. Al día siguiente, María Antonieta reunió a Ramón, Rubén, Edgar y Carlos en un restaurante fuera del estudio. Yo no estaba invitado, pero me enteré de lo que pasó porque uno de los técnicos, amigo de Ramón, me lo contó después. María Antonieta les mostró las notas. Una de ellas, la más clara, decía, Florinda está intentando envenenarme. Ayúdenme. No confíen en ella. Está en todo lo que bebo, lo que como. Las palabras eran como un puñetazo. Rubén, que siempre era el más serio, se quedó pálido. Esto es grave, dijo. Roberto no escribiría algo así si no estuviera desesperado. Edgar, que siempre trataba de calmar las cosas, dijo, tal vez es un malentendido. Roberto siempre anda escribiendo cosas para los guiones. Pero Carlos no estaba de acuerdo. No es un guión. Yo vi a Florinda echando algo raro en el café de Roberto hace semanas. Esto es real. Ramón, que siempre era el más tranquilo, se quedó callado un rato. Luego dijo, tenemos que hablar con Roberto. Pero solos, sin Florinda. Intentaron hacerlo. Una tarde, después de una grabación, Ramón y Rubén esperaron a Roberto fuera del set. Yo estaba cerca, recogiendo cables, y vi cómo Florinda salió con él, como si no quisiera dejarlo solo ni un segundo. Cuando Ramón intentó hablarle, Florinda lo interrumpió. Roberto está cansado, dijo. Hablen con él mañana. Pero mañana nunca llegó. Roberto empezó a evitar a todos, siempre acompañado de Florinda. Los productores, mientras tanto, empezaron a sospechar. José, el productor mayor, decidió investigar. Fue a la cocina del set y encontró el frasco que yo había visto. Lo tomó y lo llevó a un laboratorio, sin decirle a nadie. Pero alguien debió haberlo visto, porque al día siguiente, José fue despedido. Florinda dijo que había robado equipo del set. Nadie lo creyó, pero nadie se atrevió a decir nada. El frasco desapareció, y con él, cualquier prueba de lo que contenía. María Antonieta no se rindió. Decidió enfrentar a Florinda. Una mañana, durante un descanso, la encontró en el pasillo del estudio. Sé lo que estás haciendo, le dijo, sosteniendo una copia de la nota. Si no paras, esto va a salir en todos los periódicos. Florinda no se inmutó. Con una sonrisa fría, respondió. Nadie te va a creer, María Antonieta. Roberto hace lo que yo digo. Y si sigues, me aseguraré de que no vuelvas a trabajar aquí. María Antonieta no se achicó. Hizo copias de la nota y las escondió en diferentes lugares, por si algo le pasaba. Carlos Villagrán, siempre buscando atención, llevó las cosas más lejos. En una entrevista con una revista de espectáculos, insinuó que algo oscuro estaba pasando en el set. No dio nombres, pero todos sabían de quién hablaba. Florinda lo confrontó en el set, delante de todos. Eres un traidor, Carlos, le dijo. Nunca debiste estar en este programa. Carlos, con esa arrogancia de Kiko, respondió, y tú nunca debiste salir de la cocina. El set se quedó en silencio. Fue la primera vez que alguien desafió a Florinda tan abiertamente. Rubén y Edgar intentaron calmar las cosas. Organizaron una reunión secreta en un restaurante lejos del estudio. Invitaron a Roberto, pero él no fue. Envió un mensaje con un asistente, todo está bien. Déjenlo estar. Pero nadie le creyó. Edgar, con lágrimas en los ojos, dijo, Roberto no es el mismo. Es como si estuviera atrapado. Rubén, más práctico, propuso grabar a Florinda en el set para encontrar pruebas. Pero antes de que pudieran hacerlo, la nota original desapareció. Ramón juraba que la tenía en su sombrero, pero cuando fue a buscarla, no estaba. María Antonieta revisó sus escondites,
pero todas las copias se habían esfumado. Incluso el frasco de la cocina ya no estaba. Florinda, como si supiera todo, empezó a actuar con más confianza. Despidió a otro productor que hizo preguntas sobre el frasco. Cambió los horarios del set para que los actores apenas tuvieran tiempo de hablar entre ellos. Y Roberto, cada vez más aislado, empezó a escribir guiones más extraños. En un episodio que nunca salió al aire, el chavo decía, nadie me escucha, aunque grite. Muchos creyeron que era un mensaje de Roberto, un grito de ayuda disfrazado de comedia. Los años pasaron, y el elenco se desmoronó. Carlos Villagrán fue el primero en irse, harto de las peleas y de Florinda. María Antonieta lo siguió, después de una pelea legal por los derechos de la Chilindrina. Ramón Valdés, el corazón de la vecindad, también se fue. Antes de partir, le dijo a un técnico, cuida a Roberto. Ella no lo va a soltar nunca. Rubén y Edgar se quedaron un poco más, pero el ambiente ya no era el mismo. La vecindad, que alguna vez fue un lugar de risas, se convirtió en un recuerdo amargo, ¿y la nota? Nadie la volvió a ver. Algunos dicen que Florinda la quemó en una fogata detrás del estudio. Otros creen que Roberto la destruyó, incapaz de enfrentar lo que escribió. Pero hay quienes juran que, en sus últimos días, Roberto le confesó a un amigo, escribí esa nota porque sentía que estaba perdiendo el control. Pero no sé si fue real o solo estaba en mi cabeza. ¿Intentó Florinda envenenar a Chespirito? ¿O fue la presión de la fama, las peleas del elenco, lo que lo llevó a escribir esas palabras? Lo único seguro es que la vecindad guardó ese secreto, y la verdad se perdió entre los aplausos grabados y las risas del público. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Florinda una manipuladora que quiso controlar todo, o fue Chespirito, atrapado por sus propios miedos, quien imaginó un complot? Deja tu teoría en los comentarios, comparte este video con todos los fans del Chavo del Ocho y suscríbete para más secretos de la vecindad. Porque si esta historia te dejó con la piel de gallina, espera a escuchar lo que viene. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a volver a la vecindad.